que tú puedas pensar la realidad y levantar la voz en público para afirmarla, es una cosa acojonante. Pero produce choques entre generaciones. Cuando hoy decimos que España va bien, España va bien para algunos, para mí. Para tu generación va muy mal. Ese salto que se produce entre yo no puedo tener la vida que han tenido mis padres y ya está, esa es la vida y es la aceptación, a decir no, la vida de mis padres estuvo mal. Hay un dolor incremental en las generaciones más jóvenes porque ven que no van a cumplir las expectativas de sus padres, las expectativas de boomer. Eres más libre en la medida en la que eres padre de familia, que no puedes vivir experiencias, no puedes hacer viajes, no puedes hacer lo que quieres. En ningún mundo de lo posible, cuidar a tus hijos es una renuncia a nada. ¿La familia está siendo atacada en España? Un chico de 27 o 28 años que se casa, que tiene hijos, ese es un señor y es un boomer y es un polla vieja. Vale, la alternativa es ese que se pone el lazo morado y sale el 8M a decir que es un aliado y que qué mal que el hombre sienta deseo. Ese es el feminista. Hay pocas instituciones más feministas, si feminista es igualdad y también, por lo que parece, protección de la mujer, que algo tan básico como el matrimonio, donde la mujer paga con sexo el contrato de la pareja. Decía una joven feminista periodista en un medio progresista, yo pensando, no conoce una pareja a largo plazo. A la de tres. Bien, hoy nos acompaña Pedro Herrero. Él es padre de familia, un extremista del centro y además es un apasionado de la actualidad, de la política, de la sociedad, de lo que ocurre en España, en el mundo. Muchísimas gracias, Pedro, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. ¿La presentación ha sido adecuada? Te falta feminazi, que es un poco lo más rotundo, ¿no? ¿Qué es feminazi? Bueno, es un concepto que tratamos de escribir en el libro de Extremo Centro, El Manifiesto, que fue todo aquel que considere que tener hijos y cuidarlos es un bien social y propone una sociedad ordenada alrededor de ese principio, ¿no? El problema, lo que hace sonoro el nombre, ¿no? Eso dirías, oye, pues también me incorpora a mí. Pues ya está, eres feminazi. No, es porque para mí la conversación pública en general en España, sobre todo, ha estado muy capturado por quizá pensamientos ideológicos que transforman a veces o ponen al servicio la idea del bien, ¿no? Una determinada idea de bien y acaban usurpándola o transformándola o vulnerándola, ¿no? Y seguramente alrededor del principio de cuán complicado se ha vuelto hoy para los jóvenes, para las mujeres que desean ser madres, ¿no? Alcanzar lo que para mí que es una experiencia asociada a una vida bien vivida, ¿no? Que es la paternidad, mi paternidad, mi matrimonio con Lucía, ¿no? Y entonces, bueno, al ser una experiencia que me transforma y que me convierte, no sé si llamar en un radical, pero sí, en un radical, en un radical de la familia, de las familias sensatamente imperfectas, como diría Gregorio Luri, don Gregorio Luri, pues al buscar una tecnología del lenguaje, porque también me dedico a la comunicación, supongo que como vosotros, como el equipo, pues al final necesitas un nombre. Y como además se puso justo ese nombre de feminazis, se puso justo en un momento que hoy ya está afortunadamente declinando, que fue la revolución ideológica feminista, ¿no? Que fue como nuestra revolución cultural de bolsillo, ¿no? Al estilo chino que vivimos aquí entre el juicio de la manada de 2016 y el fracasado 8M de 2024, que quedará un poco para la historia. No quiero contaminar aquello en lo que yo creo, que es la familia, con las tensiones ideológicas, pero fue muy curioso, porque yo me había tirado una década, o sea, yo empecé con esto del activismo feminazi en torno a 2013, porque me sucedió algo muy complejo, ¿no? Que nació, o sea, mi padre cayó enfermo por un ictus que le dejó postrado en una silla de ruedas y eso tuvo un largo proceso de deterioro que culminó en una enfermedad que cada 6 meses hacía que estuviera peor y que fuera más dependiente y tuviera que cuidarle durante 4 años junto con mi madre
Y al mismo tiempo, en el mismo momento, nace mi primera hija, que es Carmen. Y entonces, luego, claro, he leído muchas cosas que dan la razón a lo que me sucedió en ese momento, donde mi vida era un punto que quedaba atrapado entre dos horizontes, ¿no? Cada 6 meses mi padre estaba peor y se movía peor, hablaba peor, iba perdiendo las partes de la conciencia que están asociadas al lenguaje, que es otra reflexión muy interesante, y mi hija iba creciendo, ¿no? Tuve la enorme suerte, el enorme privilegio de que mi padre pudiera tenerla en brazos siendo consciente, y vi lo que pasaba en su mirada al ver, o sea, y es algo que creo que quien no lo experimenta no lo entiende. O sea, el cierre vital que se ejerce sobre una persona cuando tiene entre sus brazos a un nieto, ¿no? Sí, ¿qué pasaba en su mirada? Antes de continuar con la entrevista, queríamos comunicaros que a partir de ahora podréis contar con los distintos invitados de A la de 3 para vuestros eventos, vuestras conferencias o vuestras mentorías. Sí, exacto. Esto significa que os vamos a ayudar a llevar a estos expertos en diferentes temas para que también puedan compartir sus conocimientos y que los podáis conocer en persona. A vuestras ciudades, si estáis interesados, escribidnos al correo que hay en la descripción para que podamos ponernos en contacto también con vosotros y nos hagáis llegar vuestra propuesta. Seguimos con la entrevista. Bueno, que mi padre había hecho cosas enormes, era un león, era un Mufasa, ¿no? Es un hombre con una vida a lo Jack London. Nace en una muy buena familia, es un aventurero terrible, se va a la Legión, saca derecho, se va a la Legión en milicias universitarias, acaba en el RIF, nace en el 31, un hombre muy mayor. Vuelve, monta una gestoría, se aburre de ella al año y entonces hace la vendimia en toda Francia con una moto de sur a norte. Va percibiendo que las condiciones de los trabajadores, en los años, estamos hablando del 58, las condiciones de los trabajadores de la vendimia iban mejorando a medida que estaban más cerca de París y de la influencia de los sindicatos agrarios. Y entonces llega a París, entra en contacto con Carrillo, el líder del Partido Comunista. El líder del Partido Comunista ve a un hombre de 1,82, de ojos azules, abogado de buena familia de Asturias, y dice, esto hay que ficharlo, ¿no? Y le ficha para el Partido Comunista. Y mi padre, dice, yo vuelvo a España en el 58 y se mete en la Ejecutiva Nacional del Partido Comunista. Y bueno, se va al cuarto congreso de Praga, a la vuelta los detienen, lo condenan a 14 años de cárcel en Burgos. Lo condenan a 14 años un tribunal militar, entra en el penal de Burgos, organizan la primera huelga de hambre colectiva, ¿vale? De presos de presos políticos, que es la que acaba delimitando la separación entre presos políticos y comunes, ¿vale? Mi padre en la cárcel coincide con la Comuna de los Vikingos, con Fernando Múgica, con Enrique Múgica, con un pintor vasco que recientemente ha fallecido, que es Agustín Ibarrola. Siempre me dijo que lo pasó peor en los jesuitas que en la cárcel. Que en la cárcel, allí con los comunistas, le dan la libertad condicional a los 4 años y medio, le dejan en la calle, pero sin su título de abogado, con lo cual se tiene que poner a vender gomas recauchutadas, conoce a mi madre, se casan, vuelve a involucrarse vuelve a involucrarse en la vida del Partido Comunista, porque había encontrado algo que era muy importante para mi padre, que era una explicación sobre cómo el mundo es como es, y un programa de actuación para acabar con sus injusticias, ¿no? Es decir, y eso forma parte de la vida de mi padre. Luego llega la democracia, se va del Partido Comunista, porque en el 78 hay un congreso en el que Carrillo quiere controlar el tal y expulsa a muchos amigos de mi padre, entre ellos el que luego será presidente del Principado, Tini Areces, y entonces mi padre se pira. Y no vuelve a política hasta el 23 de febrero de 1981, donde él no viene a dormir a casa. Ya había nacido mi hermano en el 78 y yo en el 80, porque lo único que recordaba triste de mi padre de la cárcel era la visita de compañeros con niños. O sea,
era lo único que decían. La cárcel, oye, con 200 comunistas dando clases de materialismo histórico, había mucho respeto entre los... Había respeto, los funcionarios de prisiones respetaban mucho más a los presos políticos que a los presos comunes, porque quiero decir, oye, los presos políticos eran abogados o soldadores o pintores o sea, eran gente, y entonces había una relación de respeto y decía que la situación de las cárceles no era ese sufrimiento que muchas veces nos quieren relatar. Y el hecho es que en el 81, con el golpe de Estado, él dice, uy, esto no está asentado, y entonces vuelve a política, pero ya en el 82 a través del Partido Socialista, donde va a ser, y esto es una paradoja del tiempo, y que va a tener... No te preocupes que lo voy a cerrar, ¿eh? Sí, estoy... Todavía me acuerdo de la mirada. Sí. Porque tiene que ver con la circularidad del tiempo, ¿no? El eterno retorno, o sea, cómo las cosas vuelven a ser lo que son. Y el cierre de las cosas. A mi padre lo condenaron a 14 años de cárcel en un tribunal militar en la plaza de la Comandancia Naval, en el edificio de Comandancia Naval de Madrid. Ese edificio luego se transforma en una reforma para acoger el Senado. El mismo edificio donde mi padre sería 14 años senador del Reino de España. Es decir, hay un cierre en torno a su vida política, ¿no? de las cosas que hace. Forma parte de la ponencia del Código Penal en el Senado del año 96. Él fue un muy buen abogado laboralista, participó de muchos procesos, conoció a Manuela Carmena, era una persona muy conocida y muy referenciada. Y luego, y esa sería como la etapa gloriosa, ¿no? Lo que un joven piensa, joder, qué vida, y millones de cosas que no cuento, pero que son maravillosas. Pero había otras facetas de mi padre, que son las que me di cuenta que el día de su funeral, en 2016, tenía que ponerle nombre. Tenía que ponerle o buscarle una línea de sentido, ¿no? a lo que había sucedido en la vida de mi padre. Y tú, si todo va bien, algún día le vas a tener que poner palabras a la muerte de tu padre. Un día te vas a tener que poner delante de un conjunto de personas a recordar a tu padre, porque ya no está, y a intentar buscar en su memoria si algo en su vida tenía una línea de sentido o proponía algo, ¿no? Yo tuve que hacer ese ejercicio. Y yo lo que recuerdo, mi recuerdo final de mi padre no son todas esas historias en las que yo no estaba. Mi recuerdo final de mi padre, el recuerdo que forma, es el verle cogiendo con los brazos a mi hija Carmen, y viéndole enfermo en un sofá como en el que estás tú, mirando a Carmen jugando en el suelo del salón, y ver que la satisfacción final de una vida es eso. Mi padre no estaba enamorado de sus recuerdos o de su memoria. Yo todas esas historias me las ha contado otra gente o las he leído en otros sitios. Mi padre no hablaba de todas esas cosas. Y lo que al final de su vida amaba era tener a Carmen en brazos, verla jugar a los pies de su sofá, con una fortaleza en una enfermedad absolutamente demoledora, encontraba satisfacción y paz en algo tan sencillo como ser abuelo. No ser un abuelo perfecto, pero mi padre ya estaba postrado en un sofá. No necesitaba ser un abuelo, el abuelo que me hubiera encantado, que hubiera sido, como fue un padre extraordinario para mí, que me enseñó a subir a árboles, a nadar contra las olas, a entrar en cuevas, a ser valiente, a que no te importe lo que digan los demás. Claro, cuando yo tengo que levantarme a hablar en el funeral de mi padre y tengo que proponer y tengo que explicar cuál es la línea de sentido que da sentido a la vida de mi padre, en la primera fila está mi mujer, están la familia, los amigos, todas las personas que forman parte de nuestra comunidad de adscripción, lo que nos da sentido en la vida colectiva, quienes nos han mirado cuando somos niños, cuando no somos tan buenos, cuando no tenemos... Y están todos allí. Y quien estaba en primera fila mirándome era Carmen, mi primera hija. Y me doy cuenta en ese momento que tal y como yo había buscado el sentido de la vida de mi padre en ese momento para intentar entender
¿de qué va esto, no? Un día, Carmen, si todo va bien, tendrá que mirar a la vida de su padre, tendrá que mirar a la vida de Pedro y pensar si mi vida ha tenido sentido. Luego he leído mucho sobre ello, sobre la vida contemplada, sobre qué implica observarse a uno mismo, sobre cómo cambia la relación con la vida y con lo que uno hace y el sentido moral de la vida en términos profundos, el hecho de dialogarlo con una mirada. Yo no tengo la fe, no tengo el don de la fe, ¿no? Pero sí creo que para obtener un sentido moral de la vida profundo, uno tiene que dialogar con la experiencia de ser observado y con la experiencia del propio cuestionamiento, ¿no? Y por eso cuando antes me has presentado he dicho, soy feminazi, pero ante todo soy padre de Carmen, Manel y Adrià, que son las personas que me miran. Estoy casado con Lucía, llevo 19 años con mi mujer. Eso forma parte también de quién soy. De la catedral mundana, ¿no? De la catedral de Molsillo que hemos montado en nuestra casa y que creo que es un sentido profundo, escondido, que no es un viaje a la India, pero que es la mayor empresa, es la mayor empresa que una persona puede emprender. O sea, no hay nada. No hay ninguna experiencia tan sustantiva. No hay nada, no me quiero poner... No hay nada que dote tanto de sentido como el proyecto. Es que me incomoda transformarlo en palabras productivas, ¿no? No es una empresa, no es un proyecto. Y vulgarizarlo en esos términos. Cuando dicen, no, una empresa, un matrimonio es una empresa. Y dices, es que no, o sea, una empresa es una cosa absolutamente irrelevante. O sea, que digo, porque un hogar y lo que construyes en él, esa catedral, es un espacio equivalente a Notre Dame en términos de relevancia, de sentido, de conexión con lo que no es medible a través de un Excel. Y por eso muchas veces en el mundo moderno encontramos muchas dificultades para ponerle palabras y abrazarlo, ¿no? Y yo es verdad que creo que es algo a lo que solo te puede someter la experiencia. ¿Qué sucede? Que la mirada de Carmen a mí me transforma en lo moral, la mirada de mi padre y la mirada que yo ejercí sobre mi padre, esa circularidad, ese cierre, me transforma en lo moral y me permite entrar en un mundo, en una vida razonablemente ampliada. Es como que de repente el mapa se despliega. Yo entiendo que es un mapa que se despliega a través de la experiencia, por lo tanto, que yo se lo cuente a gente que no ha tenido acceso a esa experiencia, pues tampoco le puedo pedir que den un salto y digan, oye, yo lo único que digo es que a quien lo ha vivido le ha transformado, creo, en lo moral y le ha permitido percibir una experiencia ampliada sobre la realidad. Es como hay una parte de la realidad que de repente se abre, ¿no? Las relaciones no intermediadas por el interés, no intermediadas por el mercado. No somos audiencias, no somos instrumentos para alcanzar... Claro, yo no soy ningún tipo de instrumento. La mirada de Carmen, la mirada que yo ejerzo sobre Carmen, o sobre Manel, o sobre Adrià, no somos instrumentos, no somos medios para alcanzar fines, somos fines en nosotros mismos y nos queremos tal y como somos. La sociedad nos va a juzgar por nuestros méritos, por lo que hacemos, por la gloria, por el fracaso. En mi casa no. Y eso, tener acceso a eso, hoy yo de repente veo que se vuelve una experiencia mucho más compleja que para vosotros, sobre todo para las generaciones posteriores a la mía, por distintas cuestiones, y eso si queréis luego entramos a valorarlo. Pero además, en 2016 llega una ola de revolución cultural, ideológica, feminista, que lo que viene a decir es que Carmen es una víctima de los hombres, por lo tanto Carmen sería siempre una víctima de hombres como Manel y Adrià. Los hombres siempre hay un momento que son como Manel y Adrià, y las mujeres siempre hay un momento que son como Carmen. En etapa de posibilidad, como posibilidad. Luego podemos ser muy malos, pero es que mis hijos son maravillosos y todos nacemos y podemos llegar a ser maravillosos como lo son mis hijos. Y me doy cuenta que el mundo ideológico
ha bajado al espacio público, a la conversación pública en España y ha eliminado gradualmente cosas que para mí son fundamentales. El perdón. Si no hay perdón, ¿cómo? O sea, si no hay perdón, mi hogar no existe. Es imposible mantener mi hogar sin... Es más, son las vigas sobre las que está construido. O sea, el perdón, que nos perdonamos, que no nos vamos a excluir, aunque el perdón no es asumir tu peor versión, es querer a alguien, incluso aunque cometa errores, y esperar de él que sea mejor. Eso es el perdón. Oye, pues eso forma parte del entramado de mi casa y yo lo he disfrutado. Vuestra generación tiene mucho más difícil acceder a ello. La confianza, la posibilidad de confianza, desnudarte ante un otro. Eso entre hombre y mujer se está debilitando y se está dañando. Y se está debilitando y se está dañando y se ha debilitado durante la última década de manera muy profunda porque se ha querido imprimir una visión dialéctica de combate. Claro, diría un antimoderno como Armando Pego Puigdemont que la modernidad te obliga a la guerra civil con tu vecino, ¿no? Porque la ficción de la ideología acaba contaminando la visión que tienes sobre el vecino, ¿no? O sea, si yo le dijera a alguien que hay una manera de ver la realidad que te condena a que la mitad de la casa en la que vives sea mala o idiota, tú dirías, nunca cogería ese camino para interpretar la realidad. Bueno, pues eso es lo que hace la ideología, cuando divide a las comunidades entre izquierda y derecha. ¿Crees que entonces la familia está siendo atacada en España? Mira, es una de las cosas en las que seguramente como habrá gente dentro de lo que lo esté mirando hoy que diga rotundamente sí y hay un complot, ¿no? Entonces yo te digo, sí, pero no hay la centralidad. O sea, cuando hablamos de ataque, ¿no? Ataque es, imagínate en una guerra hay un general en el bando contrario que está atacando tus posiciones, ¿no? Entonces yo te diría, oye, mira, sí creo que hay un ataque. Por ejemplo, la revolución ideológica feminista cultural que hemos vivido en los últimos 10 años, que podía, por ejemplo, perfectamente haber abrazado la causa de la maternidad. Tú imagínate que la misma potencia de fuego comunicativa se hubiera puesto en marcha para trasladar que es deseable ser madre. Como es deseable ser... O sea, que feminismo y maternidad hubieran ido vinculadas. Y que además hubiera hecho una cosa que socialmente, tradicionalmente, siempre hemos hecho, que es animado a los hombres jóvenes a asumir la carga de la responsabilidad que se encuentra en la paternidad. Hubiéramos hecho... En vez de que los hombres fuesen feministas, aliados, que no tienen deseo sexual... que no sé qué, o sea, que no miran culos, que no mira, o sea, que no, vamos a escenificar colectivamente y culturalmente en esta revolución feminista que lo mejor para la protección de la mujer, para el custodio de sus relaciones afectivas y sentimentales, ¿no? Que en realidad el hombre más feminista es el hombre que se compromete, que se casa, que tiene hijos, que asume el compromiso de su deseo y lo vincula a la fidelidad, ¿vale? O sea, no sé, o sea, me parece que hay pocas instituciones más feministas, si feminista es igualdad y también, por lo que parece, protección de la mujer, que algo tan básico como el matrimonio. Uh-huh. O sea, me parece una cosa, oye, esto tan famoso que hablan ahora de la responsabilidad afectiva, ¿no? Uh-huh. Y resulta que no, que acabamos hablando de violencia sexual, que acabamos hablando de violencia de género, que acabamos hablando de violaciones grupales. O sea, toda la potencia de fuego que se desarrolló y criticando, y esto fue muy importante, y ahí es donde te digo sí, y criticando a los señoros, a los pollaviejas, a los boomers, a los padres de familia que llevábamos en coche a nuestros hijos al cole. Con la furgoneta. Con la furgoneta. A los que vivíamos en PAUs, en urbanizaciones con piscina, ¿no? Claro, y tú dices, oye, estás diciendo, ¿no?, que un chico de 27 o 28 años
que trabaja en Mercadona como pescadero, que decidió hace 2 años casarse con Laura, que han ahorrado para un piso y que están comprometidos, y que Laura está afrontando el final de su primer embarazo y han decidido invertir en una vivienda que les aleja del centro urbanístico y que crea un entorno más seguro para sus hijos, y que están sacrificando toda su vida social para darles a sus... Ese hombre está dándole a su mujer y a sus hijos toda su vida social. Se aleja del sitio donde salía, de salir a las 3 de la mañana a tomar copas, y se va a un sitio rodeado por otros hombres que tienen también hijos, por otras mujeres que son también madres y por otros niños, para que estén junto a sus hijos. Y eso está mal, al parecer. Por parte de quienes en 2016 empezaron la ola feminista, eso era un hombre dominador. Eso era el hombre que... Y tú dices, vale, la alternativa es ese soltero de 45 años que queda en Tinder, que tiene una relación sexual momentánea contigo, o que va rotando entre 6 parejas sexuales. ¿Ese es el feminista? De verdad, o sea, ¿me estás diciendo que ese actor feminista que tiene 56 parejas sentimentales al año, con las cuales no comparte ni uno solo de sus sentimientos, que las utiliza como un objeto, ese que se pone el lazo morado y sale el 8M a decir que es un aliado y que, qué mal que el hombre sienta deseo, ese es el feminista. Y el chaval de 27 años que trabaja en Mercadona, que lleva con su mujer emparejado 16 años, ese es un señoro, y es un boomer, y es un polla vieja. No sé. O sea, creo que la respuesta es, ¿se ha atacado a la familia? Sí, desde una perspectiva nihilista. O sea, volvamos a la Catedral de Notre Dame. Si la familia es la Catedral de Notre Dame, ¿vale? ¿Quién la está intentando quemar? Vale, para mí los ataques de la familia no son tanto el intento de incendio. Eso, pues imagínate, ¿no? Un islamista, un terrorista islamista, tira un cóctel molotov en la Catedral de Notre Dame. Eso sería un enemigo con un propósito fuerte. Él dice, mi visión fuerte de la religión quiere sustituir la Catedral de Notre Dame por una mezquita, ¿no? Bueno, yo casi a veces agradecería que mis rivales tuvieran posiciones fuertes, porque, bueno, contra un ejército ordenado puedes plantear situaciones de resistencia o de combate ordenado. El problema es que no estoy en esa situación. O sea, por lo menos los feminazis, que es una organización clandestina. No, hay bastantes. O sea, he ido a lo largo de esta década acumulando una nómina de compañeros y camaradas, como mi padre, y hemos montado una especie de organización clandestina como la de mi padre. Y lo que tenemos enfrente son termitas. Son las termitas en Notre Dame. La termita lo único que hace es masticar el medio centímetro de madera de la viga que tiene delante y cagar detrás una sustancia que no es capaz de sostener la viga. Es decir, destruye la viga, pero no con la intención de montar una mezquita. No, destruye la viga porque su misión en la vida, como buen nihilista, es la destrucción del propósito. El nihilista, y Nietzsche, o sea, tú sabes que Nietzsche va clasificando, Nietzsche que odiaba a la sociedad, pues también resentido porque no había alcanzado el amor, que es que habría que pensar cuánto del pensamiento contemporáneo está construido alrededor de personas que lo que han hecho es volcar su neurosis personal en el espacio colectivo. Nietzsche odiaba a la sociedad porque la persona a la que quería querer no la quería. Y entonces, claro, eso te vuelve... Y odiaba a la sociedad. Y claro, una persona con la fuerza intelectual de Nietzsche, que es una maravilla leerle, es un placer, destruyendo toda la creación social colectiva. Y entonces él va clasificando y dice, los católicos son la leche. Bueno, los católicos, vamos, son unos hipócritas porque pecan, se emborrachan, tienen sexo, luego, claro, se confiesan y vuelven a empezar. Pero bueno, es verdad que, oye, las fiestas de los católicos son divertidas y más o menos viven.
Pues, claro, Nietzsche lo que pensaba es que la vida tiene que ser un vitalismo, ¿no? Tiene que ser disfrute, gozo, el superhombre, ¿no? Tienes que sobreponerte a la moral colectiva porque te está intentando atenazar. Y peores que los católicos, los protestantes. Los protestantes son, vamos, van ahí con su letra escarlata, juzgan a los demás, viven como si esto... Los católicos están enterados, Dios no existe, es toda una pantomima, viven en una época enterada. Los luteranos, los protestantes, estos son unos hipócritas que además hacen exhibicionismo y tal. Y va bajando por la clasificación de todos los colectivos y al final, el último, porque va bajando y profundizando en su nivel de odio. Y dice, pero los peores de toda la existencia, los que deberían ser suicidados, ¿no? Son los nihilistas. Y yo tengo que aceptar que es verdad. A mí la islamización de Occidente... no. Yo creo que... digo, no quiero que se produzca, no quiero que se... pero chocar con visiones fuertes es un conflicto entre fuerzas. El combate, a mí me gusta por el boxeo, he practicado muchos años el boxeo, y a mí el boxeo me gusta. A mí chocar con alguien fuerte y en conflicto, y creo que esto es una disposición que creo que hay que tener. Cuando uno tiene una visión fuerte detrás, respetando a la persona como se respeta en el boxeo, compitiendo, es bueno competir y luchar. El problema que hay es que estamos ante termitas. Entonces las termitas trituran las vidas y acaban con las condiciones de posibilidad de su propia existencia. Esto Dawkins, que es un ateo, un divulgador ateo que hace muy poco ha salido a explicar que, bueno, que se le dan a escoger entre un país islamizado y un país cristiano, que 10 de 10 escoge un país cristiano. Claro, porque las condiciones de posibilidad de la existencia de las termitas. Yo me considero ateo porque soy católico, ateo católico, pero fervientemente católico. No tengo el don de la fe, pero conozco a personas que creen y en ellas me apoyo para decir que necesito que existan. ¿Por qué? Porque el respeto que existe y la tolerancia que existe en este tipo de sociedades es la condición de existencia de una vida en la que una vida buena, en la que todos consideremos que el otro se puede equivocar, ¿vale? ¿Qué sucede? Yo creo en la familia, con una visión absolutamente fuerte, creo que es una experiencia transformadora. Creo que mis rivales no creen en ella, creen que es una experiencia de dominación, de control, donde esto es muy divertido porque ves donde la mujer paga con sexo el contrato de la pareja. Decía una joven feminista periodista hace no mucho en un medio progresista, yo pensando... no conoce una pareja a largo plazo. Quiero decir... como el precio del matrimonio, el sexo, amiga mía, no lo conoces. Pero en la propia pregunta, en esa propia reflexión, lo que encuentras es la tristeza de lo que supone esa afirmación. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, alguien capaz de decir que un abuelo de 70 años está paseando con una abuela de 70 años de la mano en el parque, porque lo que les ha unido en la vida es la relación sexual, que no dudo que haya habido amor y amor sexual y afecto, y el sexo es una cosa maravillosa y es un disfrute y forma parte del yo y tal, pero tío, de verdad que es una cosa infinitamente más profunda, y que tú no seas capaz de verlo y que las gafas que utilizas para interpretar eso que estás viendo pero tú no ves que hay un abuelo que cruza Madrid para ir a buscar a sus nietos al cole. No los ves a las puertas del cole. ¿Tú crees que eso es porque hay una mujer que le da sexo a él? Pero ¿no te das cuenta que tienes una visión muy extraña de la realidad? Y claro, lo primero que me pasa es que tengo que contenerme por entender que muchas cosas vienen de la falta de experiencia y que me parece terrorífico. Claro, ¿y de dónde sale el hormiguero de las termitas? ¿Dónde empieza
¿Dónde nace este 2016 del que hablabas? ¿De dónde sale todo esto? Yo creo que las personas en Occidente construyen su identidad en un espacio público que es muy vivo. O sea, si miramos, no voy a citar a Huntington, pero si miramos los 3 grandes desarrollos civilizatorios del mundo, ninguna persona de los otros 2 desarrollos civilizatorios del mundo a tu edad está tan expuesto a la viveza de las ideas y a las ideas, al mundo, a lo que puede ver, a lo que puede conocer, y eso produce muchas veces choques culturales. Y Occidente se ha construido alrededor de esos choques culturales. Tú podrías utilizar una expresión que no sea desfrecuente, que es pendulazo, ¿vale? Porque las personas tienen que experimentar las cosas. Es decir, nosotros damos a las personas en Occidente una cosa maravillosa, que es la autonomía moral. Lluís, que tú puedas pensar la realidad y levantar la voz en público para afirmarla, en este podcast, en una canción, en un libro, en un artículo, es una cosa acojonante. Pero produce muchas veces choques entre generaciones, ¿vale? En España y en Occidente, y ahora me voy a centrar en España, hoy podríamos decir que existen 3 generaciones orteguianas. Ernesto Castro, que piensa mucho sobre las generaciones, seguramente lo impugnaría, pero vamos a hablar de 3 generaciones. Está Boomerland. Boomerland serían pues seguramente tus padres, ¿no? Personas nacidas entre 1950, nacidas a la madurez entre 1950 y 1989. Es el periodo más prolongado de paz, estabilidad y crecimiento económico de Occidente. Son historias de desarrollo social y sobre todo de movilidad social. Llega la SEAT, se instala en Cataluña, ahí la industrialización. O sea, es una historia de progreso social, de abuelos ganaderos o abuelos agricultores, hijos que pueden estudiar. Es que es un desarrollo social increíble en una generación. Luego estábamos los chicos 2000, que es ese periodo, yo nazco en el 80, pero es un periodo que habla de alcanzar la madurez como ser humano, construirte colectivamente en diálogo con la sociedad entre el 89 y el 2007. Claro, Boomerland es una sociedad social conservadora. Protege las instituciones que conservan la integridad de la comunidad moral. Esa es la hegemonía moral de ese periodo, aunque tenga mayo del 68 por medio, pero aunque hubiera crítica, la gente se casaba y tenía hijos sin preguntárselo. Lo que diría Foucault, los saberes. Tomaban decisiones. ¿Tener hijos es un bien? Sí. Para ti lo contestas, pero para otra gente dirá, bueno, no, depende, ¿no? Bueno, en los principios de ese periodo de Boomerland era que la familia era un bien, había que tener trabajo, había que tener una casa, había que independizarse y, ojo, también toda la sociedad remaba porque había crecimiento y había movilidad social. Luego estamos del 89 al 2007, que es un mundo donde se ha derrumbado el bloque soviético, ya no hay un enemigo, hemos ganado, la democracia liberal y el capitalismo van a triunfar y por lo tanto vamos a ir dejando atrás muchos de los acuerdos morales fundamentales que en Boomerland todavía resistían. El divorcio está mal. No digo que la gente no se pudiera divorciar, pero entender colectivamente que el divorcio está mal o que el aborto no es un bien. ¿Vale? Y entonces de repente hay una transformación, hay una transvaloración, precisamente Nietzsche hablaría de transvaloración, en el momento en el que los valores se transforman, y del 89 al 2007 la vida colectiva se va a pactar con sus jóvenes, conmigo, en torno a 2 principios: libertad individual y crecimiento económico. Y entonces todas las instituciones de protección de la moral comunitaria, la familia, la nación, el país, todos teníamos que hablar en inglés, teníamos que fugarnos a ser ejecutivos, teníamos que ir a China, teníamos que tal, van a decaer, va a ser un declive. Hay que internacionalizarse, la Unión Europea, hay que ir a conquistar el mundo a través del mercado. Decíamos, en primera persona yo, que la democracia era una consecuencia del mercado, del capitalismo.
100 millones de chinos que pudieran comprar PlayStation 5 y acabaría habiendo democracia liberal en China. Claro, eso es una estupidez. O sea, es una estupidez visto ahora con la mirada de hoy, pero claro, en aquel momento todo ayudaba a que lo vieras así. Bueno, y empezó a pasar una cosa en esos años que empieza, la curva de matrimonios empieza a bajar desde 1970. Del 70 en adelante, de cada década, tú puedes medir cuántos matrimonios hay en las sociedades o cuántas mujeres hay entre 24 y 35 años que se casan. Y va haciendo así. Pero de repente, a partir de los 2000, empieza a haber como una especie de desviación, porque antes la gente no alcanzaba el matrimonio, no se casaba, porque no creía en el matrimonio, pero sí se emparejaban. ¿Entiendes? Sí. Vale, no hay matrimonios, pero hay emparejamientos y por lo tanto la gente sigue viviendo junta en un hogar con el nombre que le quiera dar, pero siguen viviendo en pareja. Y a partir del 2000 llega una desviación fuerte que es, no, hay gente que no se empareja. Y eso empieza a crecer y donde se rompe de manera profunda es a partir del 2007. La gran recesión, tú ya eres un hijo de la gran recesión. En el mundo del optimismo irracional en el que yo viví, es un mundo maravilloso, donde tú podías cometer todos los errores que una persona adulta podía cometer y al mismo tiempo luego construirte. Yo he cometido, yo a tu edad no estaba haciendo estas cosas, estaba drogándome, saliendo, siendo una persona absolutamente desmadrada. Y ese mundo que te acompañaba, que te empujaba, más la familia, más la ayuda de tus padres, hacía que volvieras a recuperarte y pudieras recolocarte. Y ahora con 26 entro en Caja Madrid y compro un piso con una nómina. Y 0 euros ahorrar, a mí me dan el 110%. Para comprar un apartamento en el centro de Oviedo, con 2 plazas de garaje, del que sigo siendo propietario. La sociedad de propietarios, claro. Y eso también te cambia. ¿Por qué? Porque ya pasas a ser algo en el mundo, ¿no? Y evidentemente también en eso está vinculado Lucía y que la encuentro allá y me emparejo. A mí, esa es la gran transformación. Claro, yo cuando veo que la gente no se empareja, digo, o no tiene hijos y digo, es que son las cosas que han salvado mi vida. ¿Y qué pasa? Que a partir del 2007 la gran recesión hace que ese principio de vida colectiva, de libertad individual y crecimiento económico no se cumpla. La libertad individual yo creo que es hipervaliosa, pero voy a estudiar lo que me guste, voy a tener una pareja sexual cada fin de semana. Tiene un ángulo negativo, sí o sí, pero es que además, sin crecimiento económico, hay un dolor basal, hay un dolor incremental en las generaciones más jóvenes porque ven que no van a cumplir las expectativas de sus padres, las expectativas de Boomerland. Los chicos se meten a trabajar en empresas, en grandes empresas. Por hablarte, porque eso es transversal. Ahí estamos hablando desde gente de capas vulnerables que de repente ven que han ido a estudiar periodismo o no sé qué a la universidad, sus padres eran mecánicos en la FASA de Valladolid o han estudiado publicidad, 5 años de publicidad, sus padres son técnicos de la FASA de Valladolid y resulta que no son capaces de alcanzar las expectativas de vida de sus padres, de la clase media, después de haber estudiado una carrera universitaria. Y eso en 2007, España pierde el 14% de su riqueza nacional en la caída inmobiliaria, pero es que nunca ha vuelto a recuperar el crecimiento y la movilidad social. Cuando hoy decimos que España va bien, España va bien para algunos, para mí. Para tu generación va muy mal. ¿Y qué sucede? Que cuando hay un dolor, la gente quiere una respuesta. Y busca una respuesta. ¿Y quién contesta a partir del 2007? La ideología. Claro, una mujer periodista de 28 años, que toda su vida ha sido muy inteligente y que se encuentra con 28 años viviendo en un piso de 65 metros cuadrados compartido con otras 2 mujeres periodistas en el centro de Madrid y que tiene la nevera dividida por baldas por inquilino, claro, tiene que buscar un responsable a ese dolor porque el mundo funciona mal. O sea, es evidente, yo soy inteligente, todo ha ido bien. ¿Por qué coño yo estoy con 27 años y me siento sola? ¿Qué pasa aquí?
¿Por qué los hombres jóvenes están chiflados? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y entonces lo que hace, y yo, es una visión ya muy intermediada por la experiencia, mira las urbanizaciones y me ve a mí, o ve a un padre, y ve a un señor, o ve a un ejecutivo, ve a un cajero de caja rural comprando un kitesurf para irse en verano con sus hijos a Benidorm. Y le mira y le da rabia. O sea, le mira y dice, joder, está mal. Porque este señor tiene una vida que yo no puedo tener. Porque hay un problema y es que es muy rápido el salto. La termita salta muy rápido, porque como no propone, ¿verdad? Nada en la vida es tan pacificador como proponer. Porque ya está, ya tienes tu propuesta, ya sabes lo que defiendes, ya sabes lo que propones y lo defiendes ante otras visiones. Claro, la termita no propone. Entonces está buscando constantemente cosas que destruir, pero no construye nada detrás de ello. Y hay un momento que la revolución cultural feminista de 2016 decide atacar a las parejas, a los padres, a la paternidad, al señoro. Decide atacar al hombre que se compromete, sorprendentemente, no al artista, no al que no se compromete, sino que decide atacar a las personas, a los hombres, a los padres, pues seguramente porque hay una parte muy importante de ese salto que se produce entre, bueno, yo no puedo tener esto, yo no puedo tener la vida que han tenido mis padres, y ya está, esa es la vida, y es la aceptación, a decir, no, la vida de mis padres estuvo mal. Y entonces es un salto inmediato, es que la vida que vivieron mis padres, porque muchas de estas personas, muchos de estos jóvenes revolucionarios, sus padres vivieron vidas absolutamente ortodoxas, casados, tuvieron hijos y mandaron a sus hijos a la educación universitaria, que es el mayor ejemplo de sacrificio intergeneracional. O sea, tú eres el producto, tú eres la condición de posibilidad de las familias. Uh-huh. Chica, tú no has ido a la universidad porque cuando tenías 6 meses de edad pagas la cuota. Tú fuiste a la universidad porque te lo pagó un padre y te lo pagó una madre. Tú has ido a la universidad y estás proponiendo desde el departamento de la Sorbona, de París-Nanterre, que las familias son una institución heteropatriarcal, anticapitalista, porque tu padre se mató a trabajar. Entonces, ¿qué acabó pasando a partir del 2007? Que la gran respuesta generacional al dolor la aportó la ideología feminista, que acabó y que ha acabado, y esto ya nos lo dicen los datos, haciendo sustancialmente 2 cosas. Uno, provocando peores vidas. Lo siento, es una intuición fuerte, pero ya tenemos a la Academia Social Americana, de Psicología Social Americana, diciéndonos lo que era mi intuición fuerte, que es una ideología que vuelve más difícil el amor, que te hace más débil ante la enfermedad mental. O sea, Pedro, actualmente yo diría que hay bebés con menos hermanos, Uh-huh. que hay niños con más pantallas, Sí. que hay adolescentes con más pornografía, que hay jóvenes que son más niños, Uh-huh. que hay más salud mental, que al mismo tiempo también hay una concienciación más ecológica, más... O sea, no sé si puedes seguir describiendo Sí. un poco cómo es la sociedad de hoy en día y cómo es la familia moderna que se está como gestando. Mira, yo parto de una base de que la familia es una institución que va mutando en términos de necesidad social. Y que a mí, pensar que la familia es una estructura fija, pristina, eso yo creo que se puede hacer desde una serie de interpretaciones más basadas en el ideal platónico de lo que es la familia, pero la familia en España, por ejemplo, ¿dónde vive la familia? ¿No? Pues mira, donde caben 2, caben 3, es una campaña que IKEA hace específicamente para España. Y tiene que ver con la reacción cultural que en España siempre hay ante la adversidad, que es que tu familia te acoge. Eso no pasa en la familia estadounidense, por ejemplo. En la familia estadounidense tú tienes un primo o tienes un hermano que es adicto al fentanilo
en Michigan, tú vives en el estado de al lado y no le dices, oye, vente para aquí y quédate en mi casa. Nosotros, los españoles, la familia, la comunidad, tu hermano tiene un problema o tu madre sabe que su marido está teniendo un problema y que están teniendo problemas, y lo que hace es abrir su casa, meterlos a todos en la casa, amueblar la habitación del hijo, donde caben 2, caben 3. Esa era la campaña de IKEA. La campaña de IKEA, que fue una campaña en todo el mundo específica para España, es una campaña que habla de cómo reacciona la familia en España ante la adversidad, que es protegiéndote. Por eso, debilitar la familia es debilitar la protección que tienen las personas. Tú has hablado de millones de factores ahí, los jóvenes y el porno, o los niños y las pantallas. ¿Quién va a atender esa vulnerabilidad? ¿Quién se va a preocupar de si Carmen consume mucho o poca pantalla? O si Manel y Adrià tienen un problema de adicción al porno, como de adicción comportamental, de trastorno comportamental. ¿Qué se tiene que preocupar? ¿Un terapeuta del Estado? Se tendrán que preocupar sus padres, ¿no? Todos queremos vivir en entornos lo más protegidos posibles. El discurso ideológico, lo que te viene a decir sobre la familia, es que la familia es una amenaza para la persona, para su libertad, para su autonomía, para la construcción completa de su deseo, ¿no? No. La amenaza para la persona son los algoritmos que suministren a un niño en formación contenido pornográfico, que lo que hace es ser convertido en el cerebro en dopamina, en chutes de dopamina que le vuelven adicto y que transforman su capacidad para entrar en una relación sexoafectiva de manera sana. Y esto es evidencia, y esto es una evidencia. La amenaza no es el padre. O sea, esto es lo llamativo. Entonces, a mí no me preocupa lo que es la familia, porque la familia, todo el que vive en ella sabe lo que es. La gente en Orihuela sigue viviendo exactamente igual que siempre, protegiéndose unos a otros, cuidándose y queriéndose. Mi problema es la transformación de la narrativa social de la familia, que es diferente. O sea, yo sé que mi problema es ese, mi problema es cómo narra colectivamente España la familia. El problema que tienes es que cuando tus narradores, tus nuevas clerecías, periodistas, académicos, profesiones socioculturales, se han, suena muy mal, pero vuelto pobres en una generación, date cuenta de Boomerland, periodistas académicos y profesiones socioculturales eran la élite, el estatus sociocultural, pero también el económico. Un periodista de los años 80 del País era una persona de clase media muy bien, ¿vale? Hoy un periodista es una persona que gana menos que un trabajador. No digo que se haya vuelto pobre, pero se vuelve, en términos relativos e intergeneracionales, se vuelve pobre. Entonces, claro, él siente que el mundo funciona mal, que las instituciones funcionan mal, que la familia es un objeto de opresión y dominación. Y construye un relato sobre la familia, precisamente aquellas personas que no tienen accesible la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Esas nuevas clerecías, ¿no? En Boomerland podían ser alcohólicos, drogadictos, pero eran clase media. Y vivían vidas de clase media, estaban casados. Oye, llegaban a las 5 de la mañana, bueno, como todas las personas sensatamente imperfectas, cometerían errores, pero vivían vidas asociadas a la clase media. ¿Qué pasa hoy? Que quienes narran la familia, quienes construyen la canción colectiva que hablamos sobre la familia, son personas que muchas veces tienen negada, bien por decisiones o porque el propio contexto no ayuda, que yo también muchas veces lo digo, oye, que muchas de estas personas son víctimas de una situación social. Es decir, que si tú a una chica llevas 10 años diciéndole que el Lluís que se vaya a poner enfrente de ella es una persona amenazante, violenta, que lo que quiere es violarla, no sé qué, oye, es muy difícil desnudarte emocionalmente delante de un otro al que le tienes miedo. Claro, es una mirada sospechosa sobre el otro, cínica sobre las relaciones, y que entonces, claro, en el momento en el que tú dices, no, claro, es todo mentira. La familia es mentira. La canción colectiva que canta hoy la sociedad sobre la familia, en estas nuevas clerecías, es que la familia es una mentira, como la religión. La religión es una mentira, es porque tienen miedo a la muerte. Y claro, tú dices,
Es que no es cierto. Es que los hechos dicen que no es cierto. Es que la campaña del IKEA y cada crisis social y económica que ha tenido este país lo que te dice es que la familia es la mejor manera de proteger a las personas. Que no hay ninguna institución en el mundo que vaya a proteger mejor a las personas que la forman parte que la familia. Que si Carmen, Manel o Adrià tienen un problema el día de mañana, en el hogar que hemos construido Lucía y yo, siempre van a encontrar una puerta abierta, siempre van a encontrar un sitio donde van a ser perdonados, siempre van a encontrar un sitio, van a encontrar un lugar en el mundo al que poder volver cuando estén rotos, cuando nadie más les mira a los ojos. O sea, mi puerta va a estar abierta para ellos. Y esa certeza, que te acompañe esa certeza para cuando decidas explorar el mundo, cometer tus errores y descubrir quién eres, es un privilegio. Y debe ser narrado en términos de la suerte que tenemos. Y quienes tienen ese privilegio tienen que tener la responsabilidad colectiva de decir, es que no es verdad. No es una institución de dominación, no es una institución de opresión. Es una institución de dominación, claro, de tu peor versión. Claro. Yo querré siempre a Carmen, Manel y Adrià, pero no les pacificaré con su peor versión. Quizá el algoritmo de una página porno te pacifique con tu peor versión y te diga que más, que no 1 hora, que 2, que no 2, que 3, que no 4, que 6. Y entonces acabes teniendo que ir a terapia para descubrir que te pacifiquen con tu peor versión es una mierda de vida. Claro, ¿qué sucede? La familia contemporánea. La familia contemporánea yo creo que debería narrarse alrededor de... También diré, ha habido problemas con los portavoces de la familia. Gente con la que me encuentro moralmente muy de acuerdo, pero creo que las rutas para defender la familia en el espacio público acudieron a instrumentos y herramientas que me parece que no son los más eficaces. Pedro, ¿está habiendo una contrarrevolución pues, de este tipo de familia que quiere imponer la nueva ideología desde el 2016? Mira, yo creo que es interesante esa idea, ¿no?, de la contrarrevolución. Yo es que como soy conservador, un conservador profundamente imperfecto y muy poco ortodoxo, vengo de la izquierda, yo creo que el conservadurismo es una antirrevolución. O sea, el conservadurismo quiere a las personas y las ama tal y como son y no pretende poner por encima de la causa, o sea, no pretende poner por encima del hombre a la causa. Entonces, las personas son como son, hay que quererlas como son y hay que ir adaptando las instituciones a lo que son las personas, no al revés, no la idea de la institución a lo que es la persona. Sí que hay yo creo que es legítimo, vuestra generación, los que venís ahora con vuestra edad, que yo creo que ya veis a la generación de Irene Montero como esto es una chufla, ¿no? O sea, muchas chicas y muchos chicos jóvenes estáis queriendo volver a afirmar que no, que hay cosas que son buenas en el espacio público y que la familia, el matrimonio, emparejarse, el hogar es algo deseable y que un hombre joven puede soñar con ser padre y que le construye, es una vocación. Y a esas personas yo lo que les diría es que, por favor, o sea, antes hemos hablado como de 3 grandes periodos, ¿no? Boomerland, los chicos 2000 y los chicos de la Gran Recesión. Bueno, pues los chicos de la Gran Recesión, en esta resaca de la ideología, que no lo conviertan en una revolución ideológica. O sea, no... La familia no es una ideología. La familia es para todo el mundo, es prepolítico. Es el sitio donde... Te hablaba antes de mi padre, ¿no? Es el sitio... Yo, pues, tenemos una familia muy grande, afortunadamente. Con mi padre eran 8 hermanos y yo tengo muchísimos primos. Y tengo muchos primos que han sido, algunos de ellos, pues, muy de derechas o muy conservadores. Y tenían un tío que era comunista y le querían con locura. A tío Moncho. Y le amaban. Y mis tíos y mis tías pues no eran comunistas, eran personas conservadoras de orden, algunos de ellos, y se amaban con mi padre. Y nosotros nos encontramos, España afortunadamente se encuentra en una familia que va transformándose y que va encontrando su manera perfeccionada de ser ante las necesidades de la gente. Sí me permitiría algunas prevenciones ante esta revolución cultural de recuperación de la familia. Yo es que tengo muchos problemas con las modas. ¿Sabes lo que son las modas? Lo que pasa.
la moda es lo que pasa y la familia debe permanecer. Y entonces yo creo que, para mí, yo creo que debe apoyarse en la belleza. Debe apoyarse en la felicidad, en la belleza que yo encuentro en la mirada de mis hijos, en la belleza mundana, no abigarrada, ¿no? Es en el sofá, ¿no? En el sofá donde mis hijos y mi mujer y yo nos encontramos de una manera absolutamente normalizada viendo una película en un fin de semana y donde a veces lloramos y aprendemos a preguntarnos cómo nos sentimos, ¿no? Huir de la cursilería, de la pretensión de que es una institución en donde todos los que la ejercemos somos perfectos, no es verdad. No es verdad. El matrimonio, la familia, el hogar está construida para seres profundamente imperfectos como yo. ¿Y te esclaviza? Porque hay gente que no quiere ser padre porque no... O sea, ¿eres más libre en la medida en la que eres padre de familia o de alguna manera pues te esclaviza? Ya no puedes hacer ya no puedes vivir experiencias, no puedes hacer viajes, no puedes hacer lo que quieres en cada momento, que eso es lo que aparentemente es la libertad hoy en día. Es que eso nunca ha sido la libertad. Es una confusión filosófica profunda, antropológica, sobre qué es la libertad, ¿no? Ese paradigma del que estás hablando es un paradigma razonablemente reciente. O sea, en términos de paradigma social de qué significa la libertad, diríamos que es una moda. O sea, esa manera de pensar la libertad asociada al deseo, ¿no? Es decir, que tú eres más libre en tanto en cuanto más deseo cumplas, es una visión absolutamente... O sea, es un parpadeo en la historia del mundo. Es más, es un parpadeo en la historia del mundo que solo puede ser acometido como ejercicio de la libertad en los términos de una microfragmentación centesimal de la población, que son aquellas personas que tengan suficiente renta para poder cumplir sus deseos. Si yo mido la libertad de un hombre en esos términos, podrías decir que un padre que se haya quemado las manos echando gasoil en una estación de servicio en Entrevías, proveyendo para su familia, para sus 2 hijos y manteniendo que se ha casado durante 35 años con su mujer y viendo como una de sus hijas llevándola al altar y casándola, es una persona que no ha sido libre. Eso es muy raro, ¿no? O sea, sería muy raro describir esa vida en términos de esta persona no ha sido libre. Claro, la idea de que es el deseo el árbitro de la libertad es una idea muy peligrosa porque yo lo digo, yo deseo cosas que están mal y a veces las hago, ¿eh? Que esta es la manera celebrativa de la imperfección que yo creo que debe quizá apostar o afianzar una generación más joven. En Boomerland la gente declaraba la vida na, ¿no? Como si fuera la vida real, ¿no? La vida ejecutada. Y eso hace que mucha gente piense que la institución matrimonial, ¿no? es una renuncia que solo pueden ejercer aquellos seres llamados a la renuncia, que no es verdad. Yo no estoy convocado, o sea, no sé si la gente lo puede percibir por mi cuerpo, pero tú que me conoces algo más, yo no estoy llamado a ningún tipo de ejercicio de perfección. Soy una persona que goza la vida, me encanta, vivo, cometo errores, hago cosas que están mal, que quiero que sigan estando mal, porque yo lo haga no tiene por qué estar bien. Mi deseo a veces está equivocado. A veces mi deseo me lleva a hacer cosas que no son dignas del padre de Carmen, Manel y Adrià. Y a veces hay cosas que nos miden y que miden el deseo. Yo al final de mi vida habré acompañado a mis hijos. Yo no puedo divorciarme de mi mujer. Cuando digo no puedo es que no es... Mi hogar, mi matrimonio no está ya en mi mano, no es una decisión. Yo no empiezo el día preguntándome si hay una opción mejor para mí en otro sitio que quizá tenga un color de pelo diferente. No, es que no es una decisión, es que ya no está en mi mano porque lo que hemos construido no es mío. De la misma manera que si yo mañana te doy la propiedad de Notre Dame y te digo, pero haz un centro comercial en él, tú dirías, ¿de qué me cuentas? No, yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer porque no forma parte de mí. No, pero
vas a tener 10 millones de euros. Y dices, no, es que no lo estás entendiendo, es que no es mío, o sea, no es una decisión, no entra dentro del mapa de decisiones, no es una decisión a la que yo pueda someter a mi deseo, o mi deseo no se puede someter a esa decisión. Y si mi deseo me llevara a cero, me estaría equivocando. Claro, lo llamativo es que en el momento en el que eliminas lo que llamamos el orden viejo del mundo, ¿no? Que nosotros nacemos en un mundo en el que somos hijos para luego ser padres y acabar siendo abuelos, como fue mi padre, que me crió a mí, que hizo muchas cosas, muchísimas, pero me crió a mí. Y que al final de su vida, yo le dije, con mi acción, yo le dije casándome, yo le dije teniendo a Carmen, que quería ser lo que él fue para mí. Y esa recursividad, esa manera de decirle a tu padre... Los padres tenemos miedos que nuestros hijos no quieran bien, que no sabemos si van a ser capaces de percibir la belleza del mundo o si les van a hacer daño, ¿no? Y vivimos con un miedo terrorífico y es muy bello. Y ese miedo, ¿no? Así nos perdonarán a nosotros porque no somos buenos padres. Nadie es un padre perfecto. Intentamos ser el mejor padre posible y cometemos errores todos los puñeteros días y convivimos con ello. Y yo sé que cuando uno de nuestros hijos nos traiga un nieto, pensaremos que por lo menos algo hemos hecho bien. Por lo menos algo en nuestra vida ha tenido sentido. Por lo menos algo de lo que hemos hecho ha podido comunicarle a nuestros hijos que ellos han merecido la pena y que nosotros merecimos la pena como padres. Eso no tiene que ver con el Código Civil, no tiene que ver con la Constitución, no tiene que ver con qué artículo desarrolla, qué tipología de matrimonio, no tiene que ver con una ley. Tiene que ver con la belleza. Y creo que ese ángulo, esa exploración de lo que deseamos en sentido profundo, yo deseo ser abuelo en sentido profundo. No sé si me explico. Uh-huh. Claro, deseo muchas cosas intermedias antes de llegar a eso, ¿no? No espero que pase mañana, pero ese tipo de deseo no me quita, sino que me da libertad. Uh-huh. Yo nunca he sido más libre que cuando he sido capaz de ordenar mi deseo en torno a las ideas de bien y mal. Y creo que hay instituciones que te ayudan a ordenar tu deseo en términos de bien y mal, porque, y no hace falta que vayamos a la religión, podemos ir a Aristóteles, a Platón, es decir, oye, a Hipómenes y Atalanta, es decir, a las leyendas griegas donde se castigaba a los hombres, ¿no? Y a las mujeres. Los leones que tiran del carro de la diosa Cíbeles son Hipómenes y Atalanta, que son castigados a tirar por la eternidad de su carro porque yacieron, se comportaron como animales, tuvieron un intercurso, una relación sexual, en un templo de la diosa Cibeles. Entonces, todo nos dice que los deseos no son un árbitro para alcanzar nuestra mejor versión. Y si hay instituciones que tratan de orientar el deseo, tus impulsos, por ejemplo, hay niños que tienen, por ejemplo, un impulso a la violencia desde pequeños, tienen valor físico. Yo tengo un niño, que es Adrián, que es fuerte y valiente y tiene fuerza y es capaz de pegarse por la gente. Es capaz de alcanzar ese horizonte, o sea, lo veo. Eso puede ser orientado para el mal o para el bien. Si tú dejas a Adrián solo, él acabará utilizando esa fuerza para aquello que desee, quizá para robar o para empujar o para tratar de alcanzar con la fuerza algo, ¿no? Y entonces yo le cuento leyendas e historias. Le cuento historias de su abuelo, ¿no? Le cuento historias del abuelo José Ramón, de cómo era fuerte y cómo el que es fuerte para los demás. Y cómo los herreros Sánchez son algo en el mundo. Cómo los herreros Sánchez tienen que ser de una manera. Hay un ideal para ti. Y esa fuerza está dentro de tu ideal. Y la manera de canalizar y orientar esa fuerza para construir un bien
es quizá comportarte como se comportaba el abuelo, que era fuerte y celebraba la vida y era grande y protegía a los demás, ¿no? Entonces, creo que el deseo se concentra en uno mismo, no te deja salir del yo, no te deja salir de una neurosis que, ojo, que está en el core, y esto, perdón, porque antes de que acabemos lo quiero decir, se habla muchísimo del sufrimiento y de la renuncia que incorpora la paternidad. Y yo lo siento porque no compro el marco. No creo que quedarte a cuidar a tus hijos sea una renuncia. En ningún mundo de lo posible, cuidar a tus hijos es una renuncia a nada. Es algo de lo que vas a extraer una visión de la realidad ampliada, bella y maravillosa. Dicho lo cual, si yo me voy a los datos y le pregunto a la gente de toda Europa quiénes son aquellos que se encuentran de manera más feliz y satisfecha con su vida, lo que vamos a encontrar es que, muy sencillo, ¿crees que son aquellas personas solteras o emparejadas? ¿Emparejadas? Emparejadas. ¿En relaciones a corto plazo o a largo? A largo. A largo. ¿Con hijos o sin hijos? Con hijos. Con hijos. Donde uno de los miembros de la casa, donde los dos miembros de la casa trabajan fuera de casa o donde uno de los miembros de la casa se dedica parcialmente a trabajar en casa. Probablemente en la segunda. La segunda. Y quizá eso es uno de los avances de la familia contemporánea. Reconocer que, mira, por ejemplo, la familia de los años 50 tiene muy diagnosticada que el ama de casa, ¿no? La persona que solo cuidaba en casa a veces sufría un tipo de emoción dentro de la casa que la encontraba como limitante, ¿vale? Hay personas que tienen esa vocación de cuidar y hay otras personas a las que se les caen las paredes de la casa encima. Bueno, pues resulta que hoy existe el privilegio histórico de que, los hombres podamos cuidar. Uh-huh. Eso es un privilegio histórico, chicos. Es que no entendéis lo que es que ni a vuestros abuelos ni a vuestros padres, que cuidaban también, que nadie se equivoque, cuidaban también, pero se les abrieran las puertas de los cuidados de la familia, que os digo que es un privilegio. O sea, que bañar a Carmen, que tocar sus dedos pequeños y sus uñas pequeñas, sensorialmente, o sea, tocar una mano que es de este tamaño en una bañera, es una cosa que te encuentra contigo mismo. Uh-huh. Bueno, pues primero que los hombres puedan cuidar y segundo que las mujeres, y aquí sí que sociocolectivamente debe ser un mandato social, porque tienen razón aquellas personas que dicen que durante los últimos 30 o 40 años hemos dejado a las mujeres solas ante un reto que socialmente se les dice que tienen que aspirar laboralmente a lo que sea, ¿no? Y es el relato colectivo. Tú tienes que aspirar a ser socia de despacho, médico, estudiar, no sé qué. Bueno, vale, pues entonces pongamos las herramientas para que lo sean. Porque el problema es que lo que está pasando es que la tan famosa brecha de género, que no es brecha de género, es brecha de maternidad, y surge de los cuidados, se está cerrando. ¿Sabes por qué se está cerrando? ¿Por qué? Porque no tenemos hijos. Uh-huh. O sea, la única razón, claro, como la brecha la generan los cuidados por los hijos y cada vez hay menos hijos, cada vez hay menos cuidado y cada vez hay menos brecha. Menudo negocio de mis cojones. ¿Por qué? Porque la maternidad deseada en España, en Occidente en general, es 2, 2,1, 2,3 y la maternidad alcanzada es 1,3. Pero claro, es que eso es un número muy asimétrico porque yo tengo 3, hay otra gente que tiene 4 y hay otra gente que tiene 5. Eso implica que hay muchas mujeres que desean tener hijos y que no los tienen. No sé si me estoy explicando. Te estás explicando perfectísimamente, Pedro. Entonces, la familia moderna, Uh-huh. la familia contemporánea, no moderna, sino la familia hoy, debe acoger de manera más perfeccionada, yo creo que esa sería quizá mi única vocación, y debe narrarse mejor, debe explicarse en términos de belleza, debe explicarse en términos no todo es lo económico, no son solo decisiones económicas, pero hagamos una cosa. Ayudemos a que los hombres jóvenes asuman el compromiso de la paternidad, porque es el mayor indicador del progreso social de cualquier comunidad. Desde el inicio de los tiempos es el mejor indicativo de cuál es el horizonte de desarrollo de la comunidad, porque además
dentro de la paternidad hay muchos elementos, como por ejemplo la esperanza sobre el futuro, la visión constructiva de la realidad, contar años de más y no de menos. No sé si me explico. Es decir, tú vas hacia adelante y no hacia atrás. ¿Por qué? Porque tú vas hacia lo que dejas. Y en las mujeres es evidente que una mujer joven hoy debe ser mucho mejor acompañada, mucho mejor ayudada en términos de soledad ante la situación. Y ahí acabo porque lo tengo que decir, no es moral, no es socialmente moral una sociedad que permite que existan 90.000 decisiones individuales sobre el aborto. Yo no hablo del aborto en términos abstractos porque me horroriza. O sea, el aborto es el aborto de María Luisa o de Lucía o de la persona que... No es un debate político abstracto sobre una realidad inalcanzable. No, es, oye, si cada año tenemos 90.000 mujeres en España con nombre y apellidos que toman una decisión que no es un bien, colectivamente, socialmente, tendremos que preguntarnos por qué lo están haciendo y tomar... ¿Por qué toman esa decisión? Yo, porque he trabajado en algunas de estas cosas, me lo sé, y la mayor parte de las veces es un relato alrededor de la soledad, alrededor de la debilidad de la mujer en esa situación, de que no lo ven compatible con su carrera laboral. Bueno, pues mire, yo como Chesterton con la melena de la niña pelirroja, si el mercado laboral, la sociedad, el espacio colectivo no es capaz, o sea, no somos mínimamente capaces de acompañar a una chica en un proceso para hacerla sentir acompañada y segura en el momento en el que tiene que tomar esa decisión, pues yo tengo claro como padre lo que haré. Le diré a la persona que me pregunte que no tenga ninguna duda de que va a estar acompañada o acompañado en todo el proceso. Y que no se preocupe porque saldremos adelante y lo haremos juntos. Creo que ese es el mensaje que socialmente la política y el Estado y las medidas de diseño de políticas públicas deberían comunicarle a la persona que está en ese tránsito. Que es decir, oye, mira, puedo entender y respeto que es una decisión que se deposite en la conciencia personal de la persona, pero que por mi lado no va a quedar. O sea, que lo que necesites y lo que sabemos es que en España, el país más familiar del mundo, España durante estos 5 años de gobierno, perdón porque voy a meter aquí un ángulo político, pero no es una crítica ideológica, es una crítica objetiva al hecho de que este gobierno, hace 5 años, este gobierno actual, que de 2024, marcó como prioridad la pobreza infantil y somos el país de la Unión Europea con más pobreza infantil, y eso ha crecido este año. O sea, hemos alcanzado liderazgo en pobreza infantil este año de la Unión Europea y hemos alcanzado, y hay que decirlo, tristemente, de la OCDE, somos uno de los 3 países que menos ayuda a la maternidad. Entonces, es decir, todo el relato sobre la belleza, es decir, lo que no puede ser es que convirtamos la experiencia de la maternidad y la paternidad en una heroicidad. ¿Por qué? Porque no va o sea, yo no voy a ser padre por las ayudas que me den, pero tenemos que ayudar a la gente a que puedan constituir hogares, a dar mejores accesos a la vivienda. La gente necesita vivir y tener vidas dignas. Perfecto. Entonces, ¿tú crees que es el amor el pegamento de la familia? O sea, lo que une a la familia es el amor. Sí. O sea, la única... Porque es el amor-perdón, ¿no? Para mí amor y perdón son equivalencias. O sea, el amor donde no existe perdón es un fetichismo, diría en el arte de amar Erich Fromm, ¿no? Porque entonces es una adoración a una figura que es perfecta, ¿no? El amor / perdón se ejerce sobre seres imperfectos. Se ejerce contra pronóstico. El perdón se ejerce... Es una idea contra la lógica. Mira, y cuando alguien ejerce ese perdón sobre ti y te transforma, porque claro, me suena muy complicado explicarlo, pero es que el perdón te transforma moralmente cuando te es concedido.
aprender a pedir perdón, intentar perdonar a los demás, eso está en el corazón de la familia. Es más, es que es tu contacto inicial con esa emoción. Y ojo, eso no implica que las familias sean perfectas. Hay familias imperfectas. Tenemos padres a veces no exactamente imperfectos, como diría Gregorio Luria, sino a veces tenemos malos padres o malas madres. Y a veces somos también la escenificación de ese dolor. A veces somos la huella de una ausencia. A veces somos precisamente aquel que se conjura, ¿no? Aquel que jura que no va a ser para otros lo que fueron para él, ¿no? Yo conozco extraordinarios padres que han tenido padres muy complicados y que han jurado no ser para sus hijos lo que sus padres fueron para ellos, ¿no? Y a veces no se puede ejercer el perdón porque no hay nadie a quien perdonar, pero uno puede cerrar, y esto sí que lo quiero decir. A veces uno tiene miedo, ¿no? Porque viene de un trauma o viene de una situación dolorosa y piensa, voy a ser lo que fue mi padre, voy a ser lo que fue mi madre, y a uno le da miedo y entonces no me veo haciendo esto, ¿no? Yo tengo que decir que por fortuna hay mucha gente que me escribe, hay mucha gente con la que hablo mucho de este tema fuera de espacios públicos y son extraordinarios padres y extraordinarias madres. Ver a un padre que sabe qué errores no quiere cometer y que tiene algo dentro duro como el metal que le dice que él va a estar, que no se va a ir, ¿no? Y les ves aguantando el temporal, a veces de manera mucho más consciente de lo que implica que tú te vayas. Entonces, animar a la gente a percibir esa dureza del metal en el pecho de uno. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Pedro Herrero, de verdad, por haber estado este rato con nosotros. A vosotros, muchas gracias. A la de 3,